Cuando un niño pequeño es abandonado en una reserva de vida silvestre, un león lo ve llorando en el camino. Este aterrador felino fija su mirada en el niño y suelta un feroz rugido mientras comienza a correr hacia él. Lo que sucede a continuación es increíble. Scout rodeaba al niño, cuyos llantos se hacían más fuertes. Era temprano en la mañana y no había nadie alrededor. Scout, el enorme león, caminaba de un lado a otro mientras la brisa de la mañana soplaba a través de su magnífica melena. De repente se detuvo y fijó su mirada en el niño. Las mejillas del pequeño, manchadas de lágrimas, estaban rojas e hinchadas mientras miraba al gran felino con ojos llorosos. El león levantó la cabeza y rugió, mostrando sus dientes en una mirada feroz. En el camino de tierra no había lugar para que el niño corriera. Scout rugió de nuevo y miró al niño con la furia reflejada en sus ojos. Scout había vivido en la reserva desde que Ethan, un guardabosques, lo rescató cuando era un cachorro. Ethan había encontrado a Scout acurrucado en el cuerpo sin vida de su madre después de que unos cazadores furtivos la atacaron. El cachorro era demasiado joven para estar sin su mamá, así que Ethan lo crió levantándose a todas horas de la noche para alimentarlo y cuidarlo. Ethan había trabajado en la reserva desde que tenía 16 años, así que sabía la importancia de sacar a Scout con otros leones lo antes posible antes de que dependiera demasiado de los humanos. La gran reserva tenía varios grupos de leones, y Ethan solo esperaba que alguna de las madres experimentadas acogiera a Scout como suyo, así que tan pronto como el cachorro fue lo suficientemente fuerte, el guardabosques lo puso al cuidado de una leona que acababa de tener su tercer cachorro. Era una madre ferozmente protectora, pero una de las leonas más gentiles que Ethan había visto, una combinación que él rezaba funcionara a favor de Scout. Afortunadamente, la experiencia del guardabosques le enseñó bien, y la leona aceptó a Scout. Ethan estaba más que feliz con el resultado y durante los siguientes años observó cómo Scout crecía y se separaba de la manada. Los leones machos eran criaturas solitarias y dejar la seguridad de la manada por primera vez siempre era peligroso. Ethan sabía que las posibilidades de supervivencia de Scout eran mejores en la reserva, pero aún existía la posibilidad de que se encontrara con un macho más dominante y los dos lucharan por territorio o por hembras. Las manadas de leones eran la parte favorita de Ethan de trabajar en la reserva, pero se aseguró de seguir de cerca a Scout en todo momento. Después de haberlo rescatado como un cachorro, el joven guardabosques tenía un interés personal en la supervivencia del león. Pero Scout estaba a punto de hacer algo que el guardabosques nunca imaginó. A pesar de su difícil comienzo en la vida, Scout parecía establecerse bien en la reserva. Su valentía, actitud feroz y gran tamaño pronto lo convirtieron en uno de los machos más dominantes de la reserva. Ethan sabía que había habido muchas peleas en las que Scout había salido victorioso. No era agradable, pero era la naturaleza, y los animales vivían en la reserva como lo harían en la vida salvaje. La única diferencia era que allí estaban a salvo de los cazadores furtivos y si era necesario contaban con un equipo veterinario. Asegurar la supervivencia de los animales era importante, ya que muchos eran especies en peligro de extinción. Así que, aunque Ethan se preocupaba por Scout, de vez en cuando sabía que estaba en el mejor lugar. Aunque la reserva hacía todo lo posible por proteger a los animales de los cazadores furtivos, recientemente habían tenido algunos problemas con cazadores que lograban entrar. Aunque aún no habían lastimado a ningún animal, ahora era de suma importancia fortalecer los límites de la reserva y detener a los cazadores furtivos. Fue a través de estos límites debilitados que Scout se encontraría cara a cara con un niño llorando. El león solitario se despertó de su sueño. El sol estaba saliendo y los leones eran más activos en las partes más frescas del día. El estómago de Scout emitió un gruñido bajo y el león se estiró perezosamente. Era hora de cazar. Encontrar comida sin ser parte de una manada podía ser difícil, pero Scout parecía arreglárselas bastante bien. El enorme león se puso de pie y se estiró de nuevo, sus enormes patas extendiéndose frente a él. Pero algo hizo que el león se detuviera. Un sonido llevado por la brisa y un aroma extraño, familiar, en el aire llamó su atención. El león siguió sus sentidos y de repente, en el camino de tierra, vio a un niño abandonado llorando. Scout se lamió los labios y avanzó hacia el niño. El pequeño estaba sentado en medio del camino. La capucha de su chaqueta azul estaba puesta sobre su cabeza. No debía tener más de 3 años y sus llantos eran fuertes y angustiosos. El león mantuvo la distancia, pero comenzó a rodear al niño sin apartar los ojos de él. El sonido era ensordecedor y el comportamiento de Scout cambiaba con cada segundo. Ahora el león caminaba de un lado a otro como si se sintiera conflictuado por la situación. De repente se detuvo. Un nuevo aroma emergió en el aire. Scout olfateó y se le erizaron los pelos del lomo.
Fijó la mirada en el niño, cuyo rostro estaba hinchado de tanto llorar. Scout dejó escapar un rugido aterrador, mostrando sus dientes. El pequeño se quedó en silencio. Sorprendido, parecía que la furia llenaba los ojos de Scout, pero el niño notó que el león no lo estaba mirando a él, estaba mirando por encima de su hombro. De repente, Scout corrió hacia el niño y saltó por encima de su cabeza. Un terrible sonido de golpes hizo que el niño se girara. En el suelo, un segundo león estaba inmovilizado y Scout se alzaba sobre él, rugiendo y dando zarpazos con sus enormes garras. Los dos leones se enzarzaron en una breve pelea, pero el segundo león no era rival para Scout. Mientras Ethan avanzaba por el camino de tierra sin ser consciente de la increíble escena que estaba a punto de presenciar, el segundo león luchaba por liberarse de las garras de Scout. El guardabosques dobló la esquina y vio a los dos leones peleando. No era una escena inusual en su trabajo, pero cuando vio al pequeño a solo unos metros de los leones, se sintió enfermo. No tenía idea de cómo un niño había llegado a la reserva, pero sabía que estaba en peligro. Ethan pisó el acelerador, lanzando su jeep a gran velocidad hacia el niño. El segundo león se liberó del peso de Scout y se alejó cojeando mientras el león más grande rugía y se giraba hacia el niño. Ethan amaba a Scout más que a nada en el mundo, pero si había lastimado al pequeño, habría sido un desastre para la reserva. Pero lo que sucedió a continuación casi hizo que Ethan chocara su jeep de la impresión. El enorme león se acostó junto al niño, creando una barrera protectora a su alrededor mientras escaneaba su territorio para asegurarse de que no hubiera nada más que pudiera lastimar al pequeño. Lo que Ethan acababa de presenciar no fue una pelea entre dos leones por comida. Scout había estado protegiendo al niño, había atacado al otro león para salvar al pequeño. Ethan recordó el día en que encontró a Scout lloriqueando junto al cuerpo de su madre. Había visto algo en el niño llorando que le resonara, fuera lo que fuera, Ethan estaba asombrado. El guardabosques realmente esperaba haber juzgado bien a Scout porque, incluso con el león protegiéndolo, tenía que sacar al niño del camino y descubrir lo que había sucedido. Si Scout no le permitía acercarse al niño, no sabía qué haría. Ethan apagó el motor y lentamente abrió la puerta del jeep. De todos los guardabosques en la reserva, Ethan era el único en quien Scout confiaba. El joven guardabosques podía pasar horas observando y siguiendo al león sin que éste lo molestara. Scout siempre sabía que él estaba allí, pero era como si aún tuviera un recuerdo de cómo Ethan lo rescató, que lo hacía tratar al guardabosques de manera diferente. Solo esperaba que eso ahora jugara a su favor mientras salía de la seguridad de su coche. Scout observó mientras Ethan se acercaba con cautela, pero el enorme león no tenía prisa por moverse. Miró al guardabosques de arriba abajo como si estuviera evaluando su confiabilidad, y con un largo estiramiento se levantó y se alejó. Ethan esperó pacientemente. Había pasado la prueba de Scout y no iba a arruinarlo todo apresurándose. Cuando el león estuvo a una distancia segura, Ethan levantó al niño en sus brazos. Con Scout a su lado, el niño parecía tranquilo. Pero ahora que el león se había ido, el niño comenzó a llorar de nuevo. Ethan no tuvo más remedio que sostener al niño mientras intentaba conducir con cuidado y despacio de regreso a la oficina. Todo el tiempo su mente estaba a 1000 por hora. ¿Por qué habían abandonado al niño en el camino? Todavía estaba en shock por las increíbles acciones de Scout. La forma más rápida de intentar obtener respuestas sobre el niño era revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, con la esperanza de que hubieran captado algo. Cuando revisó las imágenes de las cámaras de seguridad de los límites de la reserva, Ethan vio algo que le rompió el corazón. Un coche viejo y destartalado apareció en la grabación, justo afuera de los límites de la reserva. Ethan apenas podía distinguir que el conductor era un hombre joven. Después de unos momentos, una mujer joven salió del coche sosteniendo a un niño. Miró alrededor rápidamente y luego pareció encontrar lo que estaba buscando, una debilidad en la cerca. Después de varios intentos, logró pasar con el niño y lo colocó en el camino de tierra donde Ethan lo había encontrado. El guardabosques observó cómo la mujer besaba al pequeño en la frente y luego volvía al coche sin él. Ethan vio cómo la cámara mostraba al niño buscando a sus padres, pero ya se habían ido. Ethan se sintió más confundido que nunca. El beso en la frente había sido tierno y lleno de amor, y algo le decía a Ethan que la mujer sintió que no tenía otra opción más que abandonar al niño. Pero ¿por qué dentro de la reserva donde estaría en peligro? Pensó que las cámaras de seguridad estarían vigiladas para que el niño fuera recogido de inmediato. Pensó que había un guardabosques cerca para rescatar al niño. El joven se imaginó que nunca sabría todas las respuestas a sus preguntas.
Por supuesto, haría todo lo posible para encontrar a los padres del pequeño, pero algo le decía que ya se habían ido hace mucho tiempo. Después de ver las imágenes, Ethan le preparó algo de comer al niño. El pequeño parecía haberse calmado, así que el guardabosques decidió que ahora era un buen momento para intentar obtener algo de información antes de llamar a las autoridades. El niño parecía asustado, y lo único que Ethan pudo sacar de él fue que su nombre era David. Era hora de hacer algunas llamadas difíciles. Pero mientras Ethan hablaba con las autoridades, observaba a David comer con cautela y un pensamiento curioso lo invadió. Ethan había rescatado a Scout cuando era un cachorro y su madre había muerto, y acababa de presenciar a ese mismo león proteger a un niño después de que sus padres lo abandonaron. Era como si todo hubiera cerrado el círculo, solo que esta vez no habría nadie que cuidara al niño una vez que dejara el cuidado de Ethan, mientras que Scout siempre se había quedado con el guardabosques. El joven sabía que la desesperación debió haber llevado a los padres de David a dejarlo. Algunos de los aldeanos alrededor de la reserva eran pobres, y Ethan sabía que cuidar de un niño era caro. Pensó en las imágenes que había visto de la joven y en cómo David buscaba desesperadamente a sus padres, y se sintió lleno de tristeza por lo que podría sucederle una vez que dejara la reserva. Cuando llegaron las autoridades, David estaba viendo videos en el teléfono de Ethan. Después de comer algo, el pequeño se animó y no dejaba de señalar hacia afuera, diciendo «león», imitando el rugido, lo que hizo que el joven guardabosques no pudiera evitar reír. Ethan interrogó a las autoridades sobre lo que le pasaría al niño. Dijeron que si no podían encontrar a ningún miembro de la familia que lo acogiera, entonces sería llevado a un orfanato con la esperanza de que fuera adoptado. Parecía que habría demasiados cambios y trastornos para un niño tan pequeño, y Ethan no quería pensar en cómo lo afectaría. Antes de que pudiera pensar demasiado en lo que estaba haciendo, el joven guardabosques se ofreció a cuidar del niño mientras las autoridades buscaban a su familia. Fue una decisión loca. No tenía experiencia en cuidar de un niño, pero el pequeño había capturado su corazón, al igual que Scout lo había hecho años atrás. Solo unos días después, Ethan recibió malas noticias. No se pudo encontrar a la familia de David. El pequeño tendría que ir al orfanato. El joven guardabosques miró al niño. En tan poco tiempo se había adaptado también. Justo ayer, Ethan lo había llevado a dar un paseo para ver a los leones, y el niño había chillado de alegría al ver a los cachorros correr. Fue mágico ver la reserva que tanto amaba a través de unos ojos nuevos. Ethan sabía que, más adelante en la vida, David tendría preguntas sobre por qué lo habían abandonado. Aunque nadie podría decirle con certeza, habría alguien que le dijera que sus padres lo amaban. Alguien que le contara cómo un valiente león lo protegió y le salvó la vida. Esa persona era Ethan. La decisión del joven estaba tomada. No habría orfanato para David. El guardabosques lo adoptaría. Los siguientes meses fueron difíciles mientras Ethan atravesaba el largo proceso de adopción para convertirse en el tutor legal de David. Pero finalmente, al final de todo, el nuevo padre e hijo salieron a dar un paseo para ver a los leones y celebrar su nuevo capítulo juntos. Bañado por el sol del atardecer, no lejos de donde encontraron a David estaba Scout. Mientras el jeep avanzaba lentamente, el león notó a un pequeño mirándolo por la ventana. Scout levantó perezosamente la cabeza para mirar al hombre que ahora no solo había rescatado a un león, sino también a un niño. Ethan no podía esperar para contarle a su hijo toda la historia de Scout tan pronto como fuera lo suficientemente mayor para entenderla. Con un león rescatado y un niño formando su familia, la vida del guardabosques podría parecer poco convencional, pero no la cambiaría por nada. Ahora te toca a ti. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Ethan? Nos encantaría conocer tus pensamientos, así que deja un comentario. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.